Perfecto, bueno, bendiciones a la audiencia y nada, estamos acá en una charla un poco más distendida de lo normal, después de la última clase, si se quiere decir, magistral de iniquidad. Queremos hablar un poco acá con Bruno, por cierto, de qué ha pasado con todo esto que venimos tratando, lo que es milagros, prodigios, hay mucho que hablar, pero nada, muchas veces a los que andamos en guerra espiritual se nos acusa, un poco sin entender, ¿no? De, hey, siempre me hablas de las tinieblas, siempre me hablas de lo malo, que esto, que lo otro, pero no es que uno le guste andar metido en el barro, ¿no? Uno lo hace primero porque el Señor nos llamó de ahí. En mi caso, bueno, en algún momento voy a contar más mi testimonio, lo viví muy de cerca y nadie llegó por mí, como es mi caso. Y creo que de hecho también es tu caso, sino que el Señor mismo vino a mi encuentro y en medio de todo lo malo fue como un, hey, si sos real, hacete vigente en mi vida, te necesito. Y nada, pero por eso es que uno tiene tanto fervor por predicar, el hacer guerra espiritual, no por exaltar a las tinieblas, por el contrario, sino por arrebatar almas de ahí, de las tinieblas, de la otra vereda incluso. Y ese amor viene de papá, o sea, uno trata quizás con lo que nadie quiere hablar, justamente para buscar el reino y su justicia. Y buscando su reino y su justicia tenemos que saber qué es de su reino, su justicia, para discernir, porque si hablamos de justicia divina, lo primero que se opone a la justicia divina es la iniquidad, lo torcido, corrompe eso, lo tuerce, diseños caídos, ¿no? Y bueno, y su reino obviamente quizás es más complejo, pero bueno, también lo que ocurre muchas veces es que decimos el reino de los cielos, dicen, sí, porque cuando partamos al reino de los cielos hablando como que fuera el paraíso, y ahí estamos confundiendo dos conceptos súper interesantes y que tenemos la demanda quizás eclesiástica de hablar y diferenciar qué es el reino de los cielos y por qué Jesús decía el reino de los cielos está en medio de vosotros y qué es la salvación. Pero bueno, un poco cerrando esto, hablando de las cargas del ministerio, estamos acá con Bruno y nada, sobre todo ir desarrollando esto, generando en la audiencia, decir, hey, voy a chusmear más lo que es el reino de Dios según la palabra, buscar todos los versículos. Hoy por hoy tenemos la facilidad de tener muchas Biblias al alcance. Yo tengo, por ejemplo, en mi celular, y no es para exaltarme ni mucho menos, sino de decir, hey, hay páginas muy buenas como Lectulandia que tenés muchísimos libros espirituales, filosofías, novelas, que está bueno para ir leyendo otras cosas que quizás uno dice, no, ¿por qué voy a leer una novela si no es cristiana? Pero tiene esta facilidad de decir, hey, trabaja en tu corazón, Dios puede hablarte incluso a través de una novela que no es cristiana, sí. ¿Lo hace en la tele? Sí. ¿Lo hace en Netflix? Sí. Uno ya en el momento que se convierte, el espíritu se despierta y quizás estás viendo, no sé, una novela o una película de Pixar, ¿no? Y capaz que es re pagana, pero capaz que justo en un momento eso te hace clic y vos decís, hey, ¿qué es esto? Es el Espíritu Santo diciéndote sí, sorpresa. Así como está en el Viejo Testamento, la gente estaba trabajando y haciendo otro tipo de cosas y Dios le hablaba. Y no deja de pasar eso hoy. Y nada, vamos a ver si ya está ahí el invitado. Dale. Nada, lo justo para hablar un poco, estamos cada uno conectado acá en Discord. Y Bruno está trabajando, así que tenemos el impedimento de que cada tanto se va a quedar callado porque está atendiendo a alguien, pero nada, bienvenido Bruno. Y estaba hablando un poco de esto, viste, de la ¿No lo diferencia entre escuchás? la justicia y el reino Dale, de los sí, vos cielos, avísame.
perfecto. Bueno, vamos de una ahí a contar un poco de tu testimonio respecto a lo más tremendo que han estado viviendo en la breve introducción. Dale. Sí, Emma, vos sabés que te escuchaba esto de quizás que decías ver una peli y demás, y que el Señor te pueda hablar, y me sentía muy identificado por de dónde me sacó el Señor, ¿no? Yo no puedo recordar ahora quizás con precisión la edad, ¿no? Pero si no mal recuerdo, creo que tenía 25 años de edad. Yo vivía acá en Rawson, en el principio del barrio San Ramón, sería ahí abajo de lo que es hoy la librería Carmela. Y vivía en la casa de mi abuelo de parte de mi papá. Mi abuela ya no estaba en vida y mi abuelo también creo que ya no estaba. Y cuestión que yo estaba pasando por un momento de mi vida que en el plano natural se puede decir, o lo que toda una persona medianamente promedio anhelaría en la vida, decir, tengo salud, tengo un trabajo estable, tengo una casa, tengo mi auto, eh, tengo a la pareja que quiero, tengo a mi familia conmigo. Claro. Dentro de todo tenía todo lo que uno medianamente quisiera, como te dije, ¿no? Pero Sí, más allá de eso, por dentro no me sentía pleno. Y en esto de que no me sentía pleno, empecé a intentar llenar este vaso, como quien dice, con un montón de cosas, ¿no? Eh, y, y me vas a tener que aguardar un minuto. tranquilo. Sí, muchas veces nos ocurre a nosotros que, incluso conociendo, y yo no me, no me crié en una cuna cristiana, si se quiere, pero siempre uno tiene a alguien que lo invitó, que esto, que lo otro, tiene sus choques. Yo recuerdo que desde chico no me gustaba nada, pero entiendo hoy que es más una distorsión en el ADN espiritual de la familia que tienen problemas con el cuerpo de Cristo. Esto llámese iniquidad. Y me chocaba porque, por ejemplo, en aquel entonces, si bien habían muy buenos moveres, no sé, Anacondia, Beltaco, acá en Argentina, te invitaban a una reunión, ¿no? Y quizás te decían, sí, porque vamos a tener, no sé, una fiesta, vamos a comer en... Y uno llegaba, ¿viste? Y es como que estaban ahí los cristianos y con canciones viejas, no sé. Y para alguien que no conoce, que no cree, es como que eso es, hey, ¿qué es esto? Y más cuando no hay esa delicadeza de decir gente que no conoce el ámbito eclesiástico, es como que es todo muy raro, ¿viste? Que oran, que... Nada, todo lo que ya conocemos, quizás uno después que entra y ve que la gente se cae, que hay gente que se manifiesta, que ocurren cosas sobrenaturales y también a la vez manifestaciones que quieren arruinar el momento paranormal, algo que se manifiesta a alguien, ¿no? Pero Estoy Emma. todas esas cositas nos van marcando ahí. Bueno, nada, hablaba un poquito ahí de parte mía, ¿no? Pero sigamos con tu testimonio. Sí, Emma, te decía esto de que intentaba llenar este vaso con distintas cosas, ¿no? Y la verdad que me sumergí, vos bien sabés que cuando abrís una puerta, detrás de esa se abren un montón más y era como que abrí la puerta, había un poquito de oscuridad y cada vez esto era mucho más oscuro, ¿no? Sí. Me sumergí en el consumo de drogas, me sumergí en el consumo de alcohol, me sumergí en el consumo del tabaco,
Eh, tuve relaciones de amistades, hablo, ¿no? Todas influencias eh, negativas y que después cuando te das cuenta de las cosas, ninguno era amistad realmente, sino que eran los que impulsaban ese mover en el que uno andaba, ¿no? Claro, Así que bueno, como quien dice, lo intenté con todo, Emma. Lo intenté con pidiéndole ayuda a la familia, lo intenté con psicólogo, lo intenté con psiquiatra, eh, lo intenté con el deporte, lo intenté con la salida, lo intenté con la noche, lo intenté con mujeres, lo intenté con violencia. eh, Traté de encontrarme, por así decir, en la tribuna, en lo que es el ambiente del fútbol. Eh, Me sumergí en la tribuna de un club de acá de la ciudad, me sumergí en la tribuna de la hinchada de Boca, en todos ambientes feos, me estuve también en venta de drogas, en todos lugares feos y oscuros que ya sabemos cómo es el final de los que andan en esas cosas, ¿no? En el plano natural hablando, porque el espiritual es mucho peor. sí, Eh, sí, tal cual. y, y bueno, también haciendo parte un poco de esto, de que tampoco tuve en la familia o en la cercanía alguien que fuera cristiano, ¿no? Claro, Eh, en mi casa fue siempre cuna católica, porque vino desde mis abuelos y desde esta casa misma que te dije que en la que yo estaba parando. Por eso ahí es donde engancho de que el Señor te saca de donde te tenga que sacar y eso es impresionante. Ahora voy a ir un poquito más profundo. Quiero terminar quizás de detallar toda esta parte. sí, sí, Y eh, como te decía, en lo que es drogas, consumí de todo, Emma. Consumí marihuana, consumí cocaína, consumí LSD, consumí pastillas, consumí Poxirran y todo esto acompañado de cigarrillo y de alcohol para que sea más fuerte, ¿no? Y tal es así que me hizo un drogadicto dependiente de que si no lo tenía diariamente me volvía loco y claro. a tal punto que lo necesitaba para dormir, era como mi medicina para dormir, ¿viste? Sí, sí, Y, sí. y así que bueno, nada. eh, Todo esto Era, buscando siempre llenar un vacío, esa sensación de paz que quizás el mundo nos ofrece, ¿no? Es muy, muy claro. Vení, pasarla bien, distraete, ¿no? Que trabajás todo el día, hace algo, viste, que lo que te ofrece el mundo, ¿no? Mm. Te hago tal un cual. paréntesis más. Eh, Sí, sí. Hubo algo que marcó mucho a mi generación y que se habla como quien dice en las calles bajas. Quizás a los cristianos no les llegó mucho, sino hasta hoy. Hace como 10 años también cuando yo estaba en el mundo, quizás sí solo tabaco. Realmente siempre odié la droga y esto lo digo abiertamente y lo comparto siempre en Recupero. Ahí los chicos que trabajamos que son adictos. La droga dejó limado, como dicen en la calle, a muchos amigos, algunos mató. Entonces yo siempre tuve un odio sano hacia la droga, ¿no? De esa o ya sé para dónde va. Y uno de mis amigos que sí sobrevivió, me contaba que hubo un momento acá que lejos de querer exaltar las tinieblas, pero si uno no sabe qué opera, también está en tinieblas porque donde Dios está, Él trae alumbramiento y sabe que está bueno discernir qué opera en lo espiritual para justamente saber cómo enfrentarlo, ¿no? Y hubo un tiempo que acá se aspiraba a poet y era bien curioso porque eso te mataba en un par de veces que la gente consumía, ¿no? Y era re interesante porque siempre la gente que iba a morir dice que aspiraba a poet, venía una persona vestida toda de negro y la cara era una calavera, ¿viste? Pero en el momento que lo veías te moría. Lejos del tabú y la mitología, doy testimonio de que una persona no creyente, ¿viste? Viene y me cuenta, che, esto que vos me estás contando del mundo espiritual, de los demonios, de la guerra,
es tremendo, porque yo lo vi, ¿viste? Y bueno, me cuenta ese testimonio y me cuenta cómo la mano misma de Dios también, ¿viste? Lo salva de esto, o sea, se le apareció este ente, este demonio, y nada, ¿viste? Siempre una luz, algo lo salva y uno entiende después que esas son las oraciones de los santos, de una abuela, una tía, y nada, te dejo para que sigas contando, quería enganchar un poco, ¿viste? De cómo uno de a poco se va nutriendo de este ambiente. Sí, ni hablar, Emma. Y como te decía, cada vez uno se va introduciendo más profundo, ¿no? Sí, Y, y sí, todas estas cosas me afectaron en gran manera. Y fue pasando el tiempo hasta que cuando me quise dar cuenta se hicieron 10 años. Y entras en un pozo de desesperación, de tristeza, de depresión. Quizá no es el punto para hablar ahora, sino lo hablaremos en otro momento, pero es donde el enemigo eh, más trabaja en todo, sobre todo esto, ¿no? sí, Y, sí, y bueno, en ese pozo en el que me encontraba llegué a tener hasta pensamientos de quitarme la vida, inclusive. Eh, Porque como te dije en un principio, por más que tengas todo, sí, eh, ese vacío no se llena porque a mí me iba bien, como te dije, y en los deportes que intenté me ha ido bien también, Emma. Vos sabés que claro, en ese tiempo he salido campeón de futsal, he salido campeón en el básquet, he salido campeón en correr con autos, o sea, me iba bien, sí, sí, pero sí, ninguna de esas cosas podían llenar el vacío que yo tenía, porque el único que lo puede llenar es su creador, o sea, claro, sí, sí, y, sí. estando en casa ahí, viviendo con quien es hoy mi esposa, Shirley, justo creo que a ella le comparten un testimonio de una chica que había tenido una experiencia muy sobrenatural, que el Señor la había llevado a algunos lugares muy fuertes, que no va al caso mencionarlo ni detallarlo. Y cuestión que ese testimonio me impactó y quedé regulando, como quien dice, Sí, sí, y, sí. y a Es raíz de real, eso como dice el tomé, meme. sí, 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 y a raíz de eso tomé una palabra que había ahí en la casa y comencé a leer y empezó a venir una convicción muy fuerte dentro de mí, y hasta drogado inclusive. Y Wow, sí, sí, sí. comencé a subrayar, Emma, y hoy entiendo que era el Espíritu Santo hablándome, que yo no lo conocía, diciéndome hasta cuándo vas a seguir jugando con tu vida. Mm, Y sí, viste sí, cómo sí. dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Sí, sí. Emma, ahí va a entrar gente, te sigo en un ratito, ¿vale? Dale, sí, sí. Yo sigo acá. Es tremendo porque uno quizás no dimensiona, pero Jesús mismo nos decía, hey, mi paz les dejo, esa paz que el mundo no les da, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, como bien decía, con Bruno estamos ahí en el grupo de recupero, y bueno, y con todos los hermanos. Realmente no todo es color de rosas tampoco. No es que uno se acerca a Cristo, es como un proceso, es como una academia. Para algunos, en el caso, bueno, él mismo va a ver contando, para algunos es, conocen a Dios y Dios le arranca todo y no tienen que pelear ni con la ansiedad, ni con esta sensación de, uy, quiero consumir, pero sé que esto me aleja de Dios, haciendo valer esta palabra que dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿no? Uno tiene libertad, pero esa libertad conlleva responsabilidad. Eh, en la relación con papá es como, se habla mucho, pero no tiene una pareja, ¿no? Uno está casado. Y uno, por amor a esa persona, le es fiel, no hace cosas que le hieran, que le lastimen, que haga que haya una enemistad, una grieta, ¿no? Entre uno y esa persona. En esto es exactamente lo mismo. De hecho, Jesús mismo se presenta como el novio y la iglesia, entendido como el cuerpo de todas las personas que creen, esas son la novia, la iglesia, no un templo de cuatro paredes. Él se presenta como novio y nos da este mismo ejemplo.
Y uno ahí cambia la perspectiva, porque por muchos años se te decía no hagas esto porque te vas a ir al infierno. Y ese era el temor. Y, y uno cuando entra a leer Proverbios, bueno, nosotros estuvimos leyendo el mes pasado como iglesia, como congregación, em, y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero un temor sano, no un temor de me voy a ir al infierno. Porque si no, ahí uno está temiendo más a la consecuencia y está dejando de lado el corazón del amado, ¿no? Hey, yo creo que si uno dimensiona que alguien que murió por todo lo malo, como éramos, como en muchos casos tenemos cosas malas, para volver a unir cielo y tierra, para que ya no dependamos de un sacerdote, sino que nosotros mismos seamos llamados sacerdotes y reyes. Y la Biblia nos dice que Él es rey de reyes y los otros reyes somos nosotros. Él es el primer monarca, si se quiere. Pero hey, la primera buena noticia, en mi opinión, es Él volvió a unir cielo y tierra. Justamente entrando más un poco en lo teológico, cuando Jesús llega, el cielo había tenido un silencio de 400 años. Imagínese que a veces uno se angustia, no disfruta, cuando Dios no te dice algo, que quizás uno está padeciendo, pero hey, quizás estás leyendo la palabra y el Espíritu Santo te ministra, te trae paz. Eso dice mucho, pero bueno, no me quiero extender. Volviendo a todo esto, son muchas incógnitas, muchas cosas, muchas emociones que se mueven en el momento que uno dice, ¿y si esto es real? ¿Y si todo esto que nos hablan los cristianos a veces es cuestión de abrir un poco el corazón? Con los chicos tenemos un refrán que yo impulso mucho que dice, creer para ver. Y les va a sonar conocido quizás al que no esté en un ámbito tan eclesiástico de congregaciones, porque el mundo tiene su cultura. Nuestra cultura es quizás más de reino, más de lo sobrenatural, y anhelamos vivirlo así en todo momento, ¿no? En el mundo, por ejemplo, para hacer un poco de contraste y tratar de tener un poco más de luz en esta área, te dice ver para creer, necesitan ver algo, y quizás a veces ven milagros, todo, ven cosas tremendas y aún así no creen. Pero bueno, ahí tenemos también palabra que nos trae mucho alumbramiento. Por ejemplo, hay un versículo que dice que a los incrédulos el Dios de este siglo le cerró el entendimiento para que aunque vean, no crean. Entonces, siempre hay una respuesta. Después, otra cosa que hablamos mucho con los chicos es que hay gente muy preparada, sabe mucho de la palabra. Pero bueno, el apóstol Pablo tira mucha luz también en esta área. Por ejemplo, él decía, hey, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Y ya lo hemos tocado, pero creo que nunca está de más traerlo a colación. Pablo, antes de ser Pablo, sino Saulo, él mismo perseguía al cuerpo de Cristo cuando era judío, si se quiere, cuando no había conocido al Cristo. Y él, siendo fariseo, príncipe de fariseos, no le alcanzó la palabra misma, o sea, el logos, sino que en el momento que llega el rema, que esto es la palabra de lo que Dios habla hoy para la vida de cada persona, él en ese momento empieza a creer. A él se le tuvo que aparecer Jesús mismo y decirle, yo soy a quien tú persigues, o sea, perseguís mi voluntad al perseguir a ellos. Y otra cosa bien curiosa es que le dice, yo soy el Dios a quien tú persigues, no le dice, soy el Dios de tus padres o soy el Dios del que estaba escrito en el Pentateuco o en los libros judíos, ¿no? Entonces, uno ahí puede empezar a agarrar un poco la mano y decir, hey, puedo tener títulos, puedo tener todo, pero eso no me hace estar, no sé, un escalón más cerca de decir, Dios me va a hablar a mí porque sabe que estoy repreparado. No. La palabra misma nos exhorta en decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pobre en el espíritu, lejos de hacer una alegoría a la riqueza terrenal, habla de decir siempre tener esa humildad presente, de decir yo necesito de papá, necesito de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, porque en lo espiritual uno, incluso moviéndose en dones, si no tiene guía, no tiene luz, no tiene amor,
nada es, como en otros versículos dice Pablo, que puede haber milagros, todo, pero si no tiene uno amor, es como el hierro que retumba, ¿no? Y me gusta añadirle esto porque hablábamos hace mucho con una persona que quería convencernos de su credo, ¿no? Y él nos decía, hay que hacerlo así, así, así. ¿Por qué? Porque esta es la sana doctrina. Y yo digo, bueno, pero a ver, ¿cuáles son tus frutos? No, yo todavía no, porque, no sé, estoy luchando con la pornografía, estoy contra esto, contra lo otro. Y yo, ¿y en qué momento vas a alcanzar lo sobrenatural? O sea, según tu doctrina. Y él me argumentaba, no, pasando más tiempo con Jesús. Y, y yo digo, qué teología bien rara, ¿no? Porque hay versículos que dice, hey, cuando gente llega al cielo después de morir, dice, en tu nombre no echamos fuera demonios, sanamos, profetizamos. Y Jesús dice que se para y le dice, hey, apártense de mí porque yo no los conozco, jamás los conocí. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado, y esto lo dejo para que oremos, no para sembrar duda ni mucho menos, dice que esto, por un lado, hay milagros que se pueden hacer sin que sea la voluntad de papá, en el sentido que hay que vivirlo estando cerca de él. Entonces, esos milagros ocurren incluso sin conocer a Jesús, ¿no? Por fe, por dones, que papá traiga luz en esta área. Y por otro lado dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre enfermos, sanarán, si viven cosas mortíferas no les hará daño. Y tenemos dos polos opuestos. Uno, el modelo de creyente que dice, estas señales siguen a los que creen. Y hoy no vemos todo el tiempo ese tipo de frutos. Y es para reflexionar un poco, decir, Señor, ¿estamos haciendo bien las cosas? En medio de tantas tinieblas, de tanta maldad que ocurre. Hey, lo hablamos siempre acá y creo que está bueno hacer énfasis. Dios no quiere que un país tenga el 50% de pobreza, un 100% de inflación anual. No quiere que todo el tiempo estemos luchando para llegar a fin de mes, que el diezmo sea un martirio. Dios nos quiere prosperar, la palabra misma nos exhorta. Y entiendo que hay procesos, pero en mi caso, y esta reconozco que es mi carga, Argentina viene padeciendo esto, dependiendo el historiador, ¿no? Pero hace 110 años. Siempre Argentina padeció ciclos de inflación, ciclos de corrupción, ciclos de un mismo modelo que no funciona y que siempre llega alguien y dice, hey, yo lo voy a hacer funcionar y hace otra vez lo mismo y no funciona. Y siempre lo hablamos, por eso siempre me gusta remarcarlo para llamar a conciencia, decir, hey, si probamos siempre con las mismas cosas y no con algo diferente, no esperemos tener un resultado diferente. Y en todo ámbito, a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel nación, o la iglesia le marca la cancha a la nación, o la nación le marca la cancha al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces es tiempo de decir, Señor, ¿en qué estamos fallando? ¿Cómo podemos hacer? E incluso si es un proceso de pobreza, de inflación, Señor, enséñanos a multiplicar la comida, enséñanos a hacer lo que haya que hacer para que todas estas cosas que transitamos en el día a día podamos decir, hey, Señor, mostranos, porque lejos de que estemos en medio de tinieblas y sombras de muerte y Dios no nos hable, es también decir, si el Señor no quiere esto, Él mismo nos va a guiar a tomarnos la mano y sacarnos de este pozo cenagoso, ¿no? De estos ciclos con los que hablamos. Pero bueno, ahí volvió Bru. No sé qué estabas diciendo realmente. Acá estuvimos hablando de todo un poco y se está poniendo tremendo. Yo venía hablando de los ciclos, Bru. De este tipo de patrones que supongamos uno consume, tiene un momento bien y después como que vuelve a recaer. Se deprime, vuelve a consumir. Y
Y quizás hablándolo así a grandes rasgos, suena como algo súper obvio. Pero bueno, también habla un poco esto de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que llega en el momento, como decías vos, que incluso estando fuera de sí, en un estado de consumo de estupefacientes, ¿no? El espíritu mismo viene y te ministra. Y es tremendo porque uno con sus fuerzas no podría lograr eso. La verdad que no, Emma, porque yo como te decía, sentí esa convicción en el momento de que estaba leyendo, de que hasta cuándo, sentía como esa voz, hasta cuándo vas a seguir jugando con tu vida, ¿no? Wow, Y sí, yo en ese entonces había tomado la decisión de irme a estudiar a Buenos Aires, en la cual mi señora me apoyó y mi familia me apoyó, ¿no? Eh, sí, pero yo entendía muy bien y lo tenían claro por dentro, porque yo ya había ido 2 o 3 veces a Buenos Aires, que de esta manera no podía ir a ningún lado, o que iba a tardar nada en volverme, o que esto se iba a poner peor allá, por la facilidad que hay, ¿no? claro, De, de todo. Y, y cuestión que mientras yo sentía esta convicción, me abrí de corazón, ¿no? Y como te dije, en mi ignorancia, porque yo no sabía orar ni nada, tuve cuna católica, fui a la escuela Don Bosco y solo sabía el Padre Nuestro y el Dios te salve María y nada más que la señal de la cruz. claro, Y en mi ignorancia le dije, eh, necesito que tomes el timón de mi vida, necesito que manejes vos. Hasta acá llegó Bruno, 25 años sí, intentando a mi manera, a mis formas, y nada, ya estoy cansado de intentarlo y no sé qué más hacer, así que necesito que tomes el timón de mi vida. sí, sí, Y acá es donde entra en juego lo sobrenatural de Dios. Primero la gracia pura de encontrarme en el lugar en el que me encontró y en la condición que me encontró. Y fue todo sí, total entre él y yo, Emma, no hubo nadie más de por medio. Como te dije, no hubo una invitación, no hubo una persona, no me presentaron el Evangelio, no me presentaron al Señor, no me oraron, no nada. Fue todo de él. Y, claro, y en esto de todo de él, en el momento que yo hago esa pequeña oración de decirle, toma el timón de mi vida, le estaba dando mi corazón, Emma. sí, sí, sí. Literalmente le estaba dando mi corazón. Y a partir de ese Me silencio momento, un segundo sí, pero te escucho. Me silencio un segundo así hablo acá pero te estoy escuchando, ¿eh? dale, dale. Y a partir de ese momento eh, entra en juego lo sobrenatural de Dios y lo que, como dije hace un momento, quizás no hay palabras para describir eh, semejante obrar de Él en la vida de una persona. Yo a partir de ahí no pude consumir absolutamente más nada, Emma. No pude consumir más nada. Desde ese día eh, no pude ingerir nada, ningún tipo de droga más. Eh, que me costó, sí, me costó, no lo voy a negar, porque como te dije, lo usaba todos los días y ya era como mi rutina hasta para dormir y el no tenerlo me agarraba una desesperación tremenda. Eh, entonces desacostumbrarme, desintoxicar el cuerpo, la costumbre, la mente, fue todo un tema y todo lo que te ataca en la noche, ¿no? Porque yo llegué literalmente a arañar las sábanas de mi cama, llegué a transpirar y fueron, no sé si 2 o 3 meses de abstinencia muy, muy duros, pero había ya algo dentro de mí que operaba contra eso, que hoy lo conozco y hoy lo entiendo, que el Espíritu Santo vino a mi encuentro desde el primer momento que yo le di esa apertura y fue convenciendo cada parte eh, de mi ser y nada, esa fue eh, más o menos mi historia con el Señor y de ahí nacen todas las cargas, como hablamos en el anterior podcast, eh, de las personas, por las almas, por ver a la gente en esta condición, en tristeza, en depresión, por el pozo de donde me sacó el Señor.
a dónde metió su mano él y de dónde me sacó. Y te estoy diciendo que también esta casa en la que me encontraba era un mar de idolatría, ¿no? ¿Sabes lo que era? Claro, Y estatuas, crucifijos, rosarios, las Biblias que no son Biblias. No, 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 había cosas de lotería, de juegos, de todo lo que te puedas imaginar, santería, ángeles, no, 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 no sabes lo que era. Y más todo lo que yo traía, pues yo traía eh, consumo, drogadicción, fornicación, maldad, fraude, mentiras, engaños. O sea, imagínate en la condición en la que estaba y que Dios venga a tu encuentro así. La verdad que no, no, no tengo palabras para describir algo tan, perdón que me emocione, algo tan semejante. Por eso cuando arrancaste el intro del video diciendo todo esto de que por ahí, lo que sí, está bien, hay que tener un cuidado con las cosas malas, ¿no? Pero sí, Dios te sí. saca de donde menos te lo esperás, así que bueno, de acá se puede decir que nace toda mi carga con los que hoy están sufriendo y con los que hoy están presos del enemigo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, 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 es tremendo. Y sobre todo cómo de tremendo es Dios, que uno a veces lo quiere entender, ¿no? Con su mente, que siempre decimos finita, pero bueno, me gusta profundizar un poquito más, de decir, hey, queremos entender cosas quizás muy, muy complejas con la mente humana, y el Pablo nos amonesta, ¿no? A decir, hey, el espiritual juzga todas las cosas, pero nadie lo juzga a él. Lo espiritual se discierne con lo espiritual, y lo mental, humano, con lo humano, ¿no? Y como Dios es espíritu, a veces todas estas cuestiones, ya sea consumo, el sentir un vacío, no lo podemos entender desde la parte humana. Y no porque no quiera Dios, al contrario, Él quiere, pero a veces venimos como formateados de fábrica, y trae mucha luz, supongamos esto que hablamos siempre. Hey, ¿cómo es que los niños ven tanto? ¿Cómo es que los animales perciben tanto el mundo espiritual? Y nosotros no, si Dios no nos hizo de esa manera. Uno ve a Adán y a Eva, que caminaban y se paseaban en el huerto del Edén, ¿no? Y cómo ellos veían a Dios. Y vos decís, no es casualidad que todo esto fue antes de la caída, ¿no? Y ahí uno empieza a traer más luz, de decir, hey, lo que Jesús vino a recuperar, que estaba perdido, es más tremendo de lo que podemos discernir mentalmente. En el espíritu sí, te admito que uno ya va con otra impronta, pero imagínate en esto, uno está hablando de personas que realmente estaban pasando cosas tremendas, ya sea desde el consumo, desde la desolación de sentirse incompleto, y, y no cerrarse, porque es tremendo así que el Señor te quite todo, pero hay también pastores muy buenos como Joyce Meyer. Ella, por ejemplo, cuenta que a su esposo también el Señor, cuando le quita el consumo, fue así sobrenaturalmente, pero ella tuvo que pelear, y aún así predicando y todo, ¿no? ¿Viste? Ella dice, yo sufrí mucho cuando dejé de consumir, porque eh, yo quería que me haga como mi esposa, ¿no? Entonces uno ahí es donde empieza a entender más esto que dice, que el Señor tiene una multiforme gracia, y que a veces lo queremos encerrar en un concepto cerrado, ¿no? Acabado de una ideología que tiene como, esto es así y no hay peros, ¿no? Nos reímos por ahí del pastor este de Instagram que dice, podemos tomar una cerveza, y te tira un no. y, y dice, no me pide explicación, no, una ideología, algo cerrado, acabado, vacío. Y para ir cerrando un poco acá lo que estoy desarrollando, me gusta mucho un proverbio en inglés, en la Biblia en inglés, que eh, dice, los mortales elaboran planes, pero Dios tiene la última palabra. Y, y trayéndolo un poco acá, es como, no busquemos encerrar a Dios en un concepto inacabado, como que esto
no se puede retrucar, no, sino nos quedaremos trabados en una religión como le pasó a los saduceos, a los fariseos y a muchos religiosos actuales quizás. Y nunca llegaríamos a esas cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni en su vida corazón de hombre, que dice la palabra que eso ha preparado el Señor para los que le aman, ¿no? Y tampoco nunca llegaríamos a esto tremendo que nos impulsa, ¿no? Que siempre lo hablamos. Hey, si el Señor nos prometió que aún cosas mayores vamos a hacer en su nombre, si nos quedamos solo con lo que está en la Biblia, no vamos a llegar nunca. Y yo sé que da temor todo esto de, no, pero fíjate que el falso profeta, que, no sé, el anticristo, que esto, que lo otro, pero lo hablamos siempre. Si uno está mirando al amado, si uno está escuchando, tiene una buena intimidad, ayuna, ora, busca, se congrega, va a llegar un falso profeta y uno va a escuchar tanto al Espíritu Santo que no va a tenerle miedo a eso. Y de hecho, el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Me viene esto. Y vamos a dejar que en ese caso sí se está haciendo una clara evidencia de que se está más mirando las tinieblas y no escuchando al amado. Pero nada, no quiero extenderme tanto, que viste quizás una palabra lleva a la otra y terminás yéndote un poco por las ramas, pero da mucho de qué hablar, viste que esto es así, uno se pone a hablar y la palabra te lleva para donde él quiere y también es un poco nuestro sueño cumplido decir que el Espíritu Santo guíe esto y que sea medianamente atractivo y edificante para el que está del otro lado, ¿no? Tremendo, Emma. Me dejaste sin palabras, así que me voy despidiendo. No, es muy lindo escucharte. ¿Qué te iba a decir? Me Lo tomo pegaba para bien o esto, para mal, dijo. lo dejo a tu criterio. Ah, Preguntale no, a tu la verdad amiguita, Emma. que sí, ¿no? Me enfarisea, dijo. No, ya No, está. ¿sabes qué? Nos fuimos del guión, Emma, nos van a echar del programa. No, hay que reírse, viste que por ahí a veces nos dicen, no, los del grupo de liberación son re pesados. No, la verdad que nos ven como todos serios y después compartía mucho con los chicos. Esto que veníamos diciendo, no, somos una cabeza de termo, viste, porque veíamos cosas en el mundo espiritual y los dos nos callábamos diciendo, ¿será? ¿No será? Y después cuando hablábamos internas, puertas cerradas, decíamos, somos unos cabezas de termo porque era todo súper evidente y por quedarnos callados nos quedamos con lo de qué hubiera pasado si. Pero nada, el Espíritu Santo también, en la medida que te va adentrando en tu ministerio, es como que te enseña de una manera que no es como a la escuela, ¿viste? Este método griego, oh, te equivocaste, pa, un reglazo, una cachetada, dijo. Pero él te guía de tal manera que incluso te reconcilia. En mi caso me reconcilio con la educación, con el aprender a estudiar. Y es tremendo. Pero bueno, decías que te ibas a ir, Bru. Sí, no, te tomaba lo último que dijiste anteriormente y me hacía ruido y a la memoria esto de que he entendido Sí, que no se trata del hacer, sino del ser, claro, de ser. de vivirlo completamente, más allá de lo que uno haga, ¿no? Eh, y también esto que como dijiste ahí recién, que no se pierda eh, el Amén. disfrute, que no sea todo carga, estructurado, o como un viejo conocido ya te va a sonar cuando lo diga, que no es una liturgia o una religión en la que tenés que Claro. hacer todo, toda la así tan tedioso, tan abrumador, y que te genere un desánimo y quieras dejar todo. Hoy un conocido me preguntaba, pero Bruno, hago esto, hago lo otro, le pregunto, diezmo, ofrendo y me va así, así, asá, que esto, que lo otro. Y yo digo, no se trata de lo que hagas, se trata de lo que sos, de lo que está dentro tuyo. No sigas más esperando algo de arriba cuando ese algo ya está en tu interior. O sea, ese algo tiene que crecer en tu interior y para que eso crezca vos tenés que morir a vos mismo. Y ahí me engancho en mi testimonio, es lo que yo le dije. Tomá vos Sí, el sí, timón sí. de mi vida, porque Bruno no puede seguir más con esto. Amén. Sí. Entonces, si eh,
seguimos dejando que nuestro yo tome las decisiones, estamos complicados. Sí, Ahí te sigo, hermano. tranqui. Y yo conecto también al decir esto. Hey, todo aquel que es nacido del Espíritu no sabe dónde viene ni a dónde va. Entonces, uno imagínese, ¿qué es esto, no? El vivir en el Espíritu, ¿no? Que nuestro espíritu siempre esté conectado con lo que habla el cielo. Nada, realmente estamos teniendo un tiempo precioso. A tal punto, y bueno, ya hablaremos más de esto con todos los chicos. Bueno, dependiendo del día, tenemos problemas con quién se conecta a hablar. Y bueno, y no siempre podemos con los invitados. Estamos preparando programas y guionando cosas tremendas. Porque creemos que todas estas pequeñas charlas, que a veces son 20 minutos, 30 minutos, una hora, creo que es lo máximo que hemos subido, son de mucha edificación y quizás nos escucha poca audiencia. El Señor pondrá a quien necesite oír, ¿no? Pero queremos que tampoco se pierda la calidad por subir mucha cantidad y que sea el Espíritu, ¿no? El que siempre esté hablando en estas cosas. Porque del otro lado quizá uno está cocinando, uno está teniendo problemas, enfrentándose su día a día y si puede encontrar luz mediante las cuestiones que tratamos acá o que tratamos de tratar, valga la redundancia, eso nos llena. Nos han dejado mensajes muy lindos de como, hey, iba escuchando 4 minutos y me quebranté, gente diciendo, che, es tremendo lo que están haciendo, es tremendo lo que hablan y realmente nada, creo que lo máximo que nos han llegado a ver son 80 personas. Pero a mí me marcó mucho, veníamos hablando con los chicos, el testimonio de Jesús Adrián Romero, ¿no? Como de un chico que llega, golpea la casa, la madre se empieza a congregar, es sanada completamente de cáncer, y como mucha gente a través de una familia se convierte. A través, él decía, de un joven que vino y golpeó la puerta, ¿no? Obviamente inspirado por el Espíritu. Pero hey, no importa si nos sigue mucha gente o poca gente, yo creo que lo importante es que nos escuche quien el Señor disponga, ¿no? Que el Espíritu Santo ministre en esta hora lo que Él quiera. Y Mauri, bueno, siempre él es muy característico, muy especial, él decía esto, no lo hacemos por números, sino lo hacemos por tratar de expresar de la manera que nos salga, ¿no? Porque somos humanos y nos equivocamos, ¿no? ¿Qué más? Sí. Ahí atiendo ahora a un cliente y salgo la última vez y ya corto, ¿vale? Dale, perfecto. Así Tranquilo. que pensá lo que quieras preguntar, lo que sea, dale. Dale, sí. Y bueno, con todo esto veníamos hablando mucho porque uno guión, escribe, surgen muchas cosas, tiene sus problemas. Los chicos se la pasan trabajando, estudiando, quizás a veces uno está de guardia, como es mi caso, tiene problemas económicos, como todos estamos en nuestro proceso. Y aún así, Dios se mueve de una manera tan genuina, tan precisa. Y bueno, yo acá me abro un poco mi corazón del otro lado y quiero compartir que estaba pasando mal en el sentido anémico, emocional, no por algo muy grave, sino simplemente porque, bueno, hay problemas, no me pagan de hace 4 meses, eso repercute en mí, en mi familia, problema de movilizarme para poder congregarme. Y bueno, y aún así el Señor con todo y esto se manifiesta y hace cosas tremendas que yo le decía, hey, lo que me estás contando es tremendo porque es aceite sobre mis heridas. El Señor me amonesta y me dice, hey, fíjate lo que están viviendo, lo que te escuchan, vos que te sugestionás aún, si lo que hablas viene del Espíritu, ¿no? Nada, estaba hablando de eso, Bru. Si lo que hablamos viene del Espíritu, ¿cómo repercute? Y cuando es una religión, ¿no? O una doctrina, o una liturgia. ¿Qué es lo que vos venías hablando? Me hiciste recordar. Hoy quizás el Señor nos dio una luz mayor, ¿no? Y más revelación
de poder separar esto que vos decís de la religiosidad o la carne del espíritu. Vos sabés que no voy a dar nombres No, para tal cual. no poner a nadie sobre la mesa, pero en un grupo de vida cuando recién comenzaba tenía un hombre pasando una situación muy delicada en su enfermedad y como siempre Mm, hablamos, la unción de Dios puede estar y puede suceder, pero era Bruno en toda su carne orando, lo hice pasar al frente. Empecé a reprender su enfermedad, le empecé a dar, pum, 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 así. Y nada, no pasó absolutamente nada. Y ahí es donde te das cuenta de que, eh, más allá que, entre comillas, tengas buenas intenciones, porque dice la palabra claro. que nuestro corazón es engañoso y perverso, Sí, sí, sí. eh, no funciona, porque es cuando él quiere, como él quiere y donde él quiere. Y cuando sucede es de la manera que vos menos te esperás. Así que Tal cual. nada, hoy dejo fluir y que sea lo que él quiera. Y cuando te conectás a lo que él quiere, pasan estas cosas como te conté en mi testimonio que no tienen Sí, sí. explicación. Empieza a activarse lo sobrenatural, pasa algo que ojo no vio ni oído yo. Tal cual. Sí, sí. Pero para eso necesitamos estar en intimidad, integridad y finitos con él para saber cuándo es Bruno y cuándo es el espíritu. Amén, sí. Sí, sí. Y es una aventura realmente. Me gusta mucho esa adoración de Marcela Gandara, que justamente se llama así. Y es lo más bello porque acá no te garantiza que todo va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa, pero alineándote ves cosas sobrenaturales y cuando Dios te habla es como, hey, Dios me habla a mí, un simple mortal, un pecador que fue arrancado, ¿no? de lo más vil, lo más menospreciable del mundo. Y quizás algunos aún seguimos siendo eso, ¿no? Me hago cargo. Pero, hey, como dice esta canción tan tremenda de Marcos Witt, más el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, ¿no? Nos perfeccione y afirme, nos fortalezca y nos establezca, ¿no? Entonces vos decís, hey, nos llamó a ser partícipes de un reino inconmovible, el rey de toda la creación, ¿no? El enviado, el Mesías. Entonces uno dice, ¿cómo vivir, viste, viendo siempre lo malo, viendo siempre... Sí, obviamente van a haber días buenos, días malos, pero ahí es donde uno dice, realmente creo lo que creo, que con Dios todo es posible, que no hay nada difícil, y no sé, llega a las cuentas y capaz que la inflación te comió todo el sueldo y no tenés que hacer, pero es como, ¿y realmente confías o decís confiar, no? Y todas estas cositas siempre nos van perfeccionando. Todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos a papá, no a Dios. Pero bueno, Bru, ¿te vas? ¿Dijiste? Sí, estoy en esa, pero si querés, metemos un Una 10 minutos worship, más. Sí, sí, una un pray. último. Ujú. Yo diría que oremos porque tenemos como una hora y ya tratar de orar en dirección que ponga el espíritu para la audiencia, ¿no? Ya tú sabes, Dale, bueno, me haces los honores y yo cierro. a la orden. Dame un segundo. Dale, tranqui. Pues justo estoy contestando WhatsApp. Bueno, El sí, tema después que lo edito así que no pasa nada. necesito tu musiquita de fondo. Sí, olvídate. Depende de qué musiquita, porque quizás decimos, hey, los espero en el coche escuchando musiquita a lo Monster Inc. Y no, esa musiquita no. No es la que esperábamos. Ahora me voy a lo de mi suegrita Fiu Fiu. Oh, qué buen término. Y se grita piu piu. No, no se Mandale puede saludos. hablar antes de esto. ¿Para que voy a atender a una persona? Dale, tranqui. Bancame. Hola. Bueno, por cuestiones técnicas voy a empezar orando yo.
Y va a cerrar Bru. Bueno, Señor, nada, te agradecemos por todo esto, por la gente que nos escucha, por los que están por llegar. Realmente es tremendo todo lo que se está viviendo y nos gustaría desarrollar en otro podcast solo testimonios. Nos gustaría quizás traer gente que cuente, ¿no? Pero a veces quizás se nos hace un poco imposible y ya sabemos cómo es esto, que por ahí se va mucho de las ramas charlando y todo, pero bendecimos los corazones, bendecimos a los que están oyendo. Los invitamos a que se congreguen, a que busquen, a que dejen preguntas, a que dejen ese like, suscriban, compartan y digan, hey, estos locos mínimo están haciendo ruido. A mí me sirvió, a mí no. La crítica constructiva es buena. La crítica no constructiva, farisaica, saducedaica, dijo, también ayuda porque nos confirma que vamos bien. Y nada, que el Señor siga hablando, que su espíritu esté todo el tiempo alerta de lo que el cielo está hablando, que nos sigamos perfeccionando, que podamos acercarnos, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia y que seamos prosperados, como prospera nuestra alma, ¿no? El Señor ya hizo todo, hoy queda solo creer, solo buscar, es decir, Señor, vos sabes muy bien lo que estoy mal, vos sabes muy bien en qué estoy bien, vos sabes muy bien qué dones me has dado, por qué este trabajo, por qué esta familia, por qué este tiempo, por qué vine a este tiempo, en esta época, por qué mi espíritu nació para esto, ¿no? Y en el momento que uno entiende que uno nació para esta hora, para este tiempo, y se encuentra caminando en los propósitos eternos de Jesús, yo te puedo asegurar que no hay droga, no hay alcohol, malas relaciones de amistad, de amantes, no importa. Póngale uno el nombre que quiera. Lo que es su gozo terrenal, lo que es su gozo en la carne. Nada de eso se compara a ese momento en que Dios te dice, hey, sos mi hijo amado y en ti tengo complacencia. No estás viviendo cosas tremendas, ya sea desde lo sobrenatural, desde que Dios te habla, desde que soñás algo. Todo momento te levantás y te levantás. Te levantás y te acostás, perdón. Y dice que la palabra que aún Él está con nosotros. Entonces, la vida es corta. La vida es corta para siempre ir pensando en que siempre vamos a ser jóvenes o siempre vamos a ser niños o ancianos y que podemos hacer como si Dios no nos hubiese hablado y que eso siempre va a estar ahí, ¿no? Va a haber un momento en que Dios nos libre, ¿no? Que todo eso que hemos hecho mal se vuelca sobre nuestra cabeza y nos va mal. Hey, Judas le pasó, ¿no? Caminó con el Señor, vio cosas tremendas y aún así todo no le alcanzó para después entender que podía ser redimido de lo que hizo. Dice que la culpa fue tanta que se colgó después de entregar al Señor. Entonces es una invitación a decir, hey, si Dios está tocando tu corazón hoy, acá en el podcast o cuando viene alguien y te predica, quizás no estés 100% de acuerdo en todo, pero decirle, Señor, yo quiero oír tu voz. Y aunque conformemos edificios, conformemos congregaciones con gente que erra, sepamos apreciar que siempre hay algo de Dios que puede transmitirlo a otra persona. Y tengamos esa libertad de decir, hey, si no estoy de acuerdo con lo que se predica, con esto, con lo otro, y si no me involucro, eso no va a cambiar. Quizás el niño, la niña, joven, adolescente, adulto del otro lado que está escuchando, es quien tiene la reforma preparada, el próximo Calvino, Lutero, y por qué no una reforma de una mujer, con un empoderamiento genuino del cielo, ¿no? Y no todos estos movimientos que andan de moda. Y nada, y establezcan lo que el cielo está hablando, ¿no? Y que hay religiosidad que se opone. Y nada, así que bendigo, aliento a que se despierten, a que busquen, a que indaguen y que si no están conformes con la realidad, pueden seguir intentando en sus fuerzas. Yo mismo estoy dentro de esto que llama ahora la batalla cultural, pero no ignoro lo espiritual.
Yo creo que la batalla cultural primero se da en lo espiritual y eso después impacta en la cultura. A diferencia de otras personas que solo están en lo académico o en lo político y creen que desde ahí pueden cambiar algo. A mi criterio, y de esto me hago cargo, nada va a cambiar si el Espíritu Santo no genera un avivamiento. Y algo tremendo de estos últimos avivamientos que después de los 90 han ocurrido es que generan un cambio de conciencia y por eso elegimos a este hombre Metanoia, un cambio en la mentalidad y vamos derribando gigantes juntos, vamos teniendo un nivel aún mayor y todo esto lejos de oponerse a la ciencia, es lo que se llama saltos de singularidades, ¿no? Que como hay tanta información, hay tantas cosas, uno puede tratar de leer, estudiar todas las ramas y se va a perder, porque hay tanto para leer, hay tanto para oír. No sé cuál es la estadística que existe hoy de todos los millones de horas que se suben de videos, de podcasts, de cosas. Y si uno no aprende a ir escuchando la voz del Espíritu Santo y leyendo el libro que me conviene ahora, escuchando la prédica que me conviene ahora, orando de la manera que el Espíritu Santo mismo gime de manera indecible, como dice la palabra, intercediendo por nosotros, se va a perder o quizás no dé el fruto del 100 por 1. Entonces los invitamos a que seamos responsables de lo que quede de nuestra vida, ¿no? De lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que actuamos. El único que nos va a alejar de todo lo malo es papá, y lo hará a su manera, a su tiempo. A veces nos cuesta esto, el querer entenderlo todo con la mente. Pero bueno, la palabra en esto es clara y pido que se revele, que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, nos convence de lo que es pecado, nos muestra lo que es justicia y lo que es juicio. Así que nada, que sea así en esta hora y que en medio de todo esto, si nos incomoda, si el Espíritu Santo nos habla hoy, no ignoremos su voz. No sea que toque la puerta, pase la mano por el cerrojo como está escrito, y que cuando nosotros estemos dispuestos a abrir y recibir al amado, Él ya no esté. Esa es la carga que puede tener uno hoy. Y nada, yo no sé qué está pasando, el que escucha, yo no entiendo, pero sí doy fe de que Él mismo está hablando, sigue esperando, y en esto Él no ha cambiado. Así que sea hecho en sus vidas conformes al cielo, que los diseños del cielo desbaraten todo diseño humano e infernal, que el Espíritu Santo hable y que en medio de todo lo que están pasando puedan discernir, hey, esta es la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, Bruno se quedó trabajando y no pudo atender, así que los despedimos y no queremos que sea muy largo tampoco. Los estamos esperando en la próxima. Les invitamos a que se suscriban, compartan, que dejen comentarios, críticas. No nos vamos a enojar porque digan ahí no concuerdo en esto, hablemoslo. Estamos más que maravillados en eso, en compartir. Y sobre todo que sea algo edificante. Bueno, bendiciones y nos estaremos viendo en la próxima.